Hola, soy Mauricio Quintero, tu guía en México Oculto, y te doy la más cordial bienvenida. El tema del presente video es los 13 cielos, el nivel terrestre y los 9 niveles del inframundo. Segunda parte. Comencemos. El Tlalticpac. El concepto de Tlalticpac en la antigua cosmovisión de Anáhuac es fundamental para entender cómo los antiguos abuelos percibían el mundo y su lugar dentro del cosmos. La palabra Tlalticpac se traduce como sobre la tierra o el mundo de los vivos y constituye una parte esencial de la visión del universo dividido en diversos niveles. En el Tlalticpac, tierras y aguas, montes y llanuras, árboles y flores, animales y humanos nacen, se transforman y desaparecen. Tlalticpac, en su concepción filosófica, es el lugar en donde todo es transitorio, nada es eterno y todo debe terminar. Este espacio era considerado como un campo de batalla, donde se enfrentan las fuerzas del orden y el caos. Este nivel es el plano en el que somos y existimos sobre la tierra que pisamos, el lugar donde debemos concretar nuestras acciones y pensamientos, poniendo a prueba todo lo que hemos aprendido y trabajado. Es el espacio donde libramos nuestras batallas contra nosotros mismos. El Tlalticpac se veía como el escenario de la vida y los desafíos de los humanos, quienes estaban obligados a vivir en equilibrio y armonía para asegurar el orden cósmico. El trabajo en este plano es esencial porque tiene como finalidad encontrar el centro de las cosas para vivir una vida denominada Nikan Ashkan, es decir, el aquí y el ahora, el eterno presente, donde hay que vivir sin apego al pasado ni ansiedad por el futuro. El nivel del Tlalticpac, como muchos otros aspectos de la cosmovisión de nuestros abuelos, no era simplemente un espacio físico, sino que estaba profundamente impregnado de significado espiritual. Los antiguos abuelos entendían la existencia en términos dualistas: luz y oscuridad, vida y muerte, creación y destrucción. Este plano terrestre no era un lugar de tranquilidad, sino un espacio de constante lucha y transformación. Buscamos igualmente ese equilibrio entre la mente y la emoción, para actuar y pensar solo a través de la intuición que proviene del corazón. Este plano terrenal es donde aprendemos a convertirnos en verdaderos guerreros del espíritu y verdaderas sacerdotisas del alma para nuestra trascendencia humana. Los antiguos abuelos creían que los humanos debían vivir en armonía con los elementos del Tlalticpac para garantizar la abundancia y la prosperidad. La agricultura y el culto a la tierra eran actividades fundamentales, vistas como sagradas, reflejándose en la importancia dada a las representaciones de manifestaciones energéticas, como Tlaloc, el licor que fecunda la tierra, y Centeotl, quien representa al maíz y es considerado su protector. Los abuelos creían que el maíz, el alimento básico, era un regalo divino y que su cultivo requería un respeto constante hacia la tierra y las fuerzas naturales. Este nivel terrestre no solo se refería al espacio físico, sino también a un estado de existencia donde se realizaban los esfuerzos diarios por el sustento y la supervivencia. Era un lugar de tránsito espiritual, donde los actos en vida influían en el destino de las almas en el más allá. La dualidad era un concepto central, manifestándose en la coexistencia del bien y el mal, la creación y la destrucción, el Tlalticpac y la muerte. Si bien el Tlalticpac era el lugar de la vida, también estaba marcado por la presencia inevitable de la muerte. Para los abuelos, la vida en la tierra era solo un paso en el ciclo eterno de transformación. Dependiendo de cómo alguien muriera, su alma podría dirigirse al Mictlán, el inframundo, al Tlalocan, el paraíso de Tlaloc, o incluso a acompañar al sol como guerreros o mujeres que morían en el parto. Tlalticpac en el arte y la arquitectura. La construcción de ciudades estaba profundamente conectada con la religión y la astronomía. La importancia del Tlalticpac se refleja en los códices,
la poesía náhuatl y la arquitectura de los antiguos abuelos. Las ciudades fueron diseñadas para representar el orden cósmico, como Teotihuacán, con el centro del Templo Mayor, simbolizando el punto de unión entre los cielos, la tierra y el inframundo. Asimismo, en los códices aztecas, el Tlalticpac se representaba frecuentemente con símbolos de montañas, ríos, plantas y animales, destacando su riqueza y diversidad. Conclusión. El Tlalticpac representa un aspecto crucial de la cultura de nuestros antiguos abuelos, reflejando no solo cómo entendían el mundo físico, sino también su compleja estructura social, religiosa y política. Representa el lugar en donde se desarrolla el drama de la existencia humana, en comunión y lucha con las energías, fuerzas y esencias divinas. Todo en el Tlalticpac está interconectado con los cielos y el inframundo, formando un todo en el que cada acción humana tiene su eco en el cosmos. Este concepto refleja la profunda conexión que los antiguos abuelos sentían hacia su entorno natural, así como su sentido de responsabilidad hacia las energías, fuerzas y esencias que lo habían creado. En el Tlalticpac, la vida y la muerte coexistían, y cada acción humana tenía repercusiones cósmicas, subrayando la importancia del equilibrio y la armonía en el universo. Para nosotros, herederos de esa cosmovisión, es vital asimilar y hacer nuestros esos conceptos, vivir en armonía con todo y con todos, lo que nos lleva inevitablemente a concluir que nuestros antiguos abuelos, contrario a lo que afirma la historia oficial, no centraron su cultura en los sacrificios humanos, sino todo lo contrario. Lo hicieron en la vida en equilibrio y armonía. El tema del próximo video es los 13 cielos, el nivel terrestre y los 9 niveles del inframundo. Tercera parte y final. Hasta pronto. Gracias por ver este video. Si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo sobre México Oculto, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así, serás el primero en enterarte cada vez que se publique un nuevo contenido. Tu suscripción es crucial para apoyar el desarrollo de estos temas y una motivación para seguir creando contenidos que te interesen. Tu apoyo hace toda la diferencia. Dale un me gusta si disfrutaste el video y compártelo con amigos que también pueden estar interesados.